La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, la palabra del Señor en esta hora. Luego de pasar un bonito tiempo de alabanza y adoración, en ese cántico muy precioso, es hora de alabar a Dios. Qué lindo es la palabra, qué linda es la palabra del Señor y lindos los cánticos. Seguimos hablando acerca de Jesús, nuestro libertador, Jesucristo, nuestro Señor y libertador, el que nos salva, el que nos redime, el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos hace diferentes, el que nos da una razón para vivir. Jesucristo, nuestro libertador, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y estamos viendo diferentes episodios en la Biblia donde se muestra cómo es que el Señor Jesucristo iba y libertaba a los cautivos, ya sea cautivos de la enfermedad, cautivos del pecado. Sí, porque alguno dirá, bueno, el Señor no se ven muchos casos de libertad del pecado, muchísimos, porque todas esas personas que se acercaron al Señor Jesucristo no solamente recibieron sanidad. Lo más importante que recibieron es salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna, porque el Evangelio, todo lo que resalta el Evangelio, es acerca de la salvación del alma del hombre. En su misericordia el Señor iba sanando a los enfermos para mostrar, pues, que Dios también tiene cuidado de esas cosas y que su poder es grandísimo para sanar, para libertar a los cautivos, para libertar al ser humano del pecado. Eso pasó con Mateo, ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a ver. Él era un publicano, él era un hombre que servía al imperio romano y el Señor le dijo, sígueme. Y al instante Mateo se levantó y dejó todo lo que tenía ahí que estaba haciendo y se fue con el Señor. Pero hoy vamos a hablar acerca de Jairo. Estuvimos hablando el domingo pasado de estos hechos concurrentes que se dieron cuando Jairo, que no era una persona cualquiera, Jairo era aquel que dirigía tenía a su cargo una sinagoga, un lugar de culto donde iba el pueblo judío y adoraba porque cantaban himnos, leían la Torá, leían la palabra de Dios y se congregaban ahí. Y Jairo también, él era un encargado, no era cualquier persona. Y era una persona que tuvo fe en el Señor Jesucristo. A él le dijeron, tu hija está gravemente enferma y solamente hay uno que puede sanarla. Y es Jesucristo, el Señor. Y él puso su fe en acción. Él vio la situación en el hogar y ¿qué es lo que hizo como padre de familia? Acudió al Señor. Acudió al Señor. ¿Dónde fue? ¿A quién acudió Jairo? Pues fue al Señor Jesucristo. Él sabía que su hija estaba pasando una situación terrible y entonces solamente alguien podía sanarla, alguien podía libertarla de las garras de la muerte porque la muerte se aproximaba ya a la vida de esta niña y a tal punto que llegó a morir. Entonces no era una cuestión sencilla para un padre de familia tener que manejar una situación como esa, de saber de que tu hija está a punto de morir. En Lucas capítulo 8, versos 40 al 56, se nos dice, en los versículos del 40 al 42, se nos dice, cuando volvió Jesús, había mucha gente que le recibió con gozo. Pero ahí apareció un hombre. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. ¿Y qué es lo que hizo Jairo, hermanos? Eso lo estudiamos el domingo pasado, estamos repasando.
postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y esa es la fe en acción, esa es la fe que busca la liberación del hogar, de la familia, en este caso específico, la liberación de su hija de las garras de la muerte. ¿Él a dónde acudió? A Cristo. Y ahí se postró y ahí rogó. En estos tiempos de esta iglesia de la Odisea, de esta iglesia falsa, de la iglesia de la iglesia almática, de esa iglesia entre comillas que solamente sensaciones, se les hace difícil orar y se les hace difícil rogar a Dios. Porque solamente la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, leal, el conjunto de creyentes salvos por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios, ellos son los que tienen la capacidad de acercarse a Dios, se postran, oran, ruegan. Y Jairo nos da el ejemplo de que cuando hay un tema, hay un problema en el hogar, y en este caso que tiene muchísimo que ver con la vida de un ser querido, uno va y se acerca al Señor y ruega. Y dice la Biblia en el verso 42 de este capítulo 8 del Evangelio de Lucas, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo la niña. Se estaba muriendo. Y él al ver la situación, seguro que todo ahí los familiares dirían, bueno, ya no hay esperanza. Él dijo, no, sí, hay esperanza, porque yo he escuchado que por ahí está pasando Jesucristo, el Nazareno. Él sana, Él liberta, Él sobre todas las cosas salva. Voy a Él, acudo a Él. Y corrió a Él, hermanos. En Mateo 9, 18, 26 dice, y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire la fe de este hombre. Sabía que la niña ya prácticamente muerta, pero su fe le impulsaba a decirle esto al Señor. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa es la fe que honra a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que hay una situación que parece difícil, es terrible, es grande, pero yo tengo a Dios. Por eso cuando iniciábamos este tiempo con Dios aquí en Ebenecer les decía, siéntase amado, viva como amado, pues viva como amado. Usted no es centenado, usted no es un hijo bastardo, usted es hijo de Dios, hija de Dios, viva como tal. Entienda eso, todo aquel que me ve ahí en YouTube o me escuche, entienda esta verdad. Si usted es creyente, usted es regenerado, usted es hijo de Dios, viva como tal, pues, viva como tal, ande como tal. Usted es hijo de Dios. Y dice la Biblia en Marcos 5, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. O sea, Jairo se tiró a los pies del Señor y le rogaba mucho. Esa es la fe en acción. Las rogativas, y no una rogativa de 1 minuto, de 2 minutos o una rogativa y se acabó, no, le rogaba mucho, persistente, eso es perseverancia. Señor, ven a mi casa, Señor, ven a mi hogar, ven, salva a mi hija, Señor, ven, liberta a mi hija de la muerte, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, mi Dios, ayúdame, en ti confío, Señor, tú di la palabra y ella vivirá, ven a mi casa, pon tu mano sobre ella y ella vivirá, Señor, ven a mi casa, Señor, ven a mi casa, ven a mi casa. Eso es lo que honra a Dios. Pero su fe aún es probada, porque justo en ese caso, que la Biblia nos muestra, también había otro caso que estaba también desarrollándose. Y era el caso de esta mujer que tenía flujo de sangre. Entonces, por un lado está Jairo, que quiere llevárselo rápido al Señor Jesús a la casa porque tiene noticias de que la hija ya está agonizando. Y seguro le dijeron, ya ni molestes más al maestro porque ya murió. Pero también su fe le decía, no, si el Señor va a mi casa y le pone las manos encima, ella vivirá. Y eso lo dice en Mateo capítulo 9, verso 18. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero al mismo tiempo había una gran multitud. Apareció otra situación en medio. O sea, hay un problema, pero aparece otra situación en medio.
Y eso es lo que a veces pasa en nuestra vida, de que nosotros queremos que las situaciones se den como nosotros nos parece, como nosotros creemos, como nosotros conceptuamos, de acuerdo a la necesidad que estamos viviendo. Pero Dios tiene otros planes. Y en este caso de Jairo se manifiesta pues esa fe que es perseverante. Esa fe que ve que el tiempo pasa y estamos ante una situación de vida o muerte, pero se deja caer en las manos de Dios porque está confiando. Aún si muriera, el Señor la va a resucitar. Es esa fe que cuando uno está confiando en el Señor y dice, bueno, ya oré, ya estoy confiando en el Señor, pero de repente aparecen más situaciones. Pero el Hijo de Dios, el regenerado, el creyente, maduro, el perseverante, el que está creciendo en la fe, el que ya está no solamente comiendo de la comida que se le da a los bebés espirituales, sino que ya consume alimento sólido, ese sabe esperar en el Señor. No, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y se arrodilla y sigue rogando y sigue rogando. Usted no cree, la Biblia no nos dice que Jairo estaba mudo desde que habló con el Señor Jesucristo y iban camino a la casa. No, seguro siguió preocupado, siguió hablando, seguro tal vez diciéndole a la multitud, por favor déjenlo al Señor, déjenlo pasar, vamos rápido Señor, diciéndole a los apóstoles, Pedro, Juan, por favor tráiganlo rápido al Señor, mi hija se muere. Pero Dios tenía otros planes. Dios estaba curando, estaba tratando con una mujer que tenía fe. Y el Señor Jesucristo todavía se detiene porque hay todo un suceso que una mujer también estaba teniendo fe en el Señor. Y estaba ejercitándose en la fe y estaba accionando su fe. Y tocó el manto del Señor Jesús, de manera que debió quedarse por lo menos 30, 40 minutos entre que se descubrió el evento, entre que mientras tanto las noticias a Jairo era tu hija se está muriendo, está agonizando. En Lucas capítulo 8, verso 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, ya ni molestes al maestro. Se da cuenta. Se da cuenta. Hay todo un suceso. El Señor Jesús ha dicho, poder ha salido de mí. ¿Quién me tocó? Y los discípulos, pero maestro, Señor, mira, todos te aprietan. ¿Y quién me tocó? Y el Señor preguntando, ¿y quién me tocó? Por supuesto que al Señor Jesús nada de esto le era ajeno. Él es todo hombre y todo Dios al mismo tiempo, dependiendo como hombre del Santo Espíritu de Dios. Él por supuesto sabía todo, sabía lo que estaba ocurriendo con la niña, sabía lo que estaba pasando en el corazón de Jairo, que tal vez decía, Señor, ¿por qué te demoras? ¿Pero por qué? ¿De dónde salió esta mujer en esta hora, en este momento? Y lo quiso tocar cuando yo quiero correr, que llevármelo corriendo al Señor, a mi casa, que mi hija ya se está muriendo. Y de repente le dicen, bueno, Jairo, ya ni molestes al maestro. Ya tu hija se murió ya. Déjalo tranquilo, ya no molestes más al maestro. ¿Y qué es lo que hizo Jairo? ¿Se quedó ahí? No, ya pasó, ya pasó. No, hermano. Jairo siguió a la casa junto con el Señor que le dijo, vamos. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Porque el Señor lo había dicho en los versículos anteriores, vamos a verlo acá, en los versículos anteriores que dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En Mateo 9, verso 19, dice que el Señor lo escuchó, vio que rogaba mucho y le dijo, ya, listo Jairo, vamos a la casa. Vamos a la casa. Y en Lucas capítulo 8, verso 42 nos dice que ya salieron para ir a la casa, pero había mucha gente. O sea, el camino era lento, era despacio. En Marcos capítulo 5, verso 24 dice, fue pues con él, porque así hace el Señor, hermano, va con nosotros. Y le seguía una gran multitud y le apretaban, no podía caminar fácilmente, porque la multitud estaba ahí. La multitud estaba ahí. Dios nunca hace las cosas a la manera nuestra, hermanos.
no es como nosotros. Nosotros no podemos humanizar a Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios se adecúe a nuestra manera. No, hermanos, es al revés. Nosotros tenemos que adecuarnos a las maneras santas de Dios. Eso se llama adecuarnos a su voluntad. No es que Dios tiene que adecuarse a mi problema, a los tiempos, a los plazos que me pusieron a mí los hombres. No, yo me adecuo a la voluntad de Dios, porque soy su hijo, soy su pertenencia. Por eso le digo, siéntense amados. Si usted entiende las verdades sencillas del Evangelio, su vida cristiana es una vida de crecimiento continuo, de ver la gloria de Dios, de ver que el Señor está más real de lo que nosotros siquiera nos imaginamos, de ver su poder, hermanos. Despercudámonos de toda esta basofia humanista, consumista, diabólica que el mundo nos intenta impregnar, aún a nosotros los creyentes. Los pareceres, la programación mental que el mundo da y que nosotros, algunos de nosotros, si no somos maduros en la fe, nos vamos a empezar a adecuarnos. Y eso es lo que busca el maligno para anularnos espiritualmente. Para que hayan cristianos que no son ahorita la sal y la luz de la tierra, sino que son cristianos que hay que ayudarlos más bien. Sí, esa es nuestra tarea. Tenemos palabras de edificación, de consuelo, ¿verdad? De exhortación. Pero el tiempo apremia. Las situaciones que vemos a diario apremian y se necesita ahora de un ejército de cristianos maduros, de cristianos que ya saben lo que dice la Biblia, que ya saben lo que tienen que hacer en las cosas del Señor. De eso se necesita, de cristianos que todo lo dejan en las manos de Dios. Todo lo dejan en las manos de Dios. Así como lo hacía Jairo. Conversaba con un hermano que tiene un negocio y todo se ha abocado en el negocio. De manera que ya no quiere buscar las cosas del Señor, ya no quiere esto porque dice, ¿y qué voy a hacer de mí? ¿Y cómo voy a comer? Entonces se da cuenta cómo la perspectiva en la vida ya no es Dios, sino es el trabajo y la necesidad que él tiene. ¿Y dónde quedó la palabra de Dios? Que si el Señor alimenta a las aves, cuánto más las cuida y las protege, cuánto más cuidará de nosotros. Si los lirios del campo, ellos se visten de tantas y ni Salomón tenía la gloria de ellos, ¿cuánto más el Señor vestirá de nosotros? ¿Por qué entonces el enfoque es diferente? El enfoque es mi problema, mi situación y me olvido de Dios. Por eso es que en la vida cristiana no prosperas. Y si tú no has conocido antes de Dios y te estás solamente enfocando en la cuestión material, déjame decirte que necesitas de Cristo en tu vida. Porque si tú sigues así con ese estilo de vida alejado de Dios, vas a fracasar. Vas a fracasar. Vas a fracasar en la vida. Tu vida ni va a trascender ni vas a dejarle una buena herencia a tus hijos. No me refiero a lo material, sino a la herencia en el alma, en el espíritu. Montones de familias tienen muchísimo dinero, muchísimos bienes, pero dentro de la vida de ese hogar hay miserias humanas. Hay maldad, hay odio entre miembros de la familia. No hay paz. Hay un amor desmesurado por el dinero y trae males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando uno se desenfoca de Cristo y se enfoca en el problema, ahí está el fracaso. Pero Jairo, ¿qué nos enseña con la experiencia de Jairo? Que él se enfocó en Cristo, no se enfocó en el problema de la niña que estaba muerta o agonizando, ya muerta, le dijeron ya murió. ¿Qué es lo que hizo Jairo? Jairo se desesperó y dijo, ya no vamos, Señor, porque se murió. No, por el contrario, vamos, Señor. Vamos, Señor. Yo sé que si pones tu mano en ella, vivirá. Esa es la fe en acción. Esa es la fe que no se enfoca en el momento. Ya murió tu hija, ya. Quédate quieto, Jairo. Ya, déjalo al maestro. Porque así vinieron a decirle. Ya ni molestes al maestro. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Porque eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Ahí en Lucas capítulo 8, cuando vienen y le dicen, Jairo, ya, Jairito, ¿sabes qué, hermano lindo? Déjalo al maestro ya. Señor Jesús, ya ni vaya.
Ya se murió la niña, ¿ya para qué más ya? ¿No? Porque en los términos humanos, la muerte ya es el término de todo para nosotros, del hombre natural. Ahí quedó la cosa, ¿no? Las palabras del Señor en el verso 50 del Evangelio de Lucas capítulo 8 son poderosísimas. Y ese es el mensaje de Dios para tu vida. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Aleluya. Eso es lo que nos dice el Señor. No temas. ¿Qué haces mirando el problema? ¿Qué haces tú mirando tu problema? Mírame a mí, que yo resuelvo los problemas. Mírame a mí, que soy Cristo Jesús. Cuando a Jairo vienen y le dicen: Jairito ya murió, lo primero que el Señor Jesús le dice: Jairo, hijo, yo estoy acá. No temas. No temas. Cree solamente. El único trabajo que tú tienes que hacer en la vida cristiana es creer solamente. El resto lo hago yo, solo cree en mí. El resto lo hago yo, solo cree en mí. El resto lo hago yo, solo cree en mí. ¡Qué sencillo! ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué te miras solamente el problema, la situación? Por eso es que andas así, sin libertad. No vives la vida cristiana en plenitud. Porque solamente te concentras y te enfocas en el problema. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Y ahí te alocas, y ahí te aterrorizas, y ahí estás, y toda tu vida es el mismo problema de siempre. Y todo es material, no hay dinero, no hay esto, no hay lo otro. ¿Y cuándo te enfocas en las cosas espirituales? ¿Cuándo terminas de confiar en el Señor? Este es un mensaje para todo creyente. ¿Cuándo terminas de enfocarte en el Señor Jesucristo, tu Salvador? Dices que eres creyente. Dices que lo amas al Señor. Dices que confías plenamente en el Señor. Entonces, cuando vienen los problemas, es el mejor momento para poner en práctica y accionar esa fe, para que vivas en la libertad de la vida cristiana. Por eso les decía en un inicio, al empezar este tiempo, de que me asquea ese evangelio que solamente ponen la mirada en lo material. Me asquea ese evangelio falso. Porque ese es el evangelio humanista. Es el evangelio que pone todo la mirada en las cosas materiales. Por eso es que se han levantado esos falsos apóstoles, falsos profetas, y todo es prosperidad, lo material, ¿verdad? Lo material. ¿Acaso yo estoy diciendo que la prosperidad es mala? No. Ahí está la oración de Jabes: Dios al que quiere prospera. Dios nos ha prosperado. ¿Usted es próspero o no es próspero? ¿Hay cosas en su casa o no? Hay cosas en su casa porque Dios le ha dado, le dio la fuerza a usted. Y algunos dicen: no, Dios no me da la fuerza porque Dios no es el que trabaja. ¿Y quién es el que te da la vida todavía y no te ha raído de la tierra a causa de tu maldad y tu pecado? Ese es un mensaje para esa gente impía que no conoce a Dios y que siempre dice: no, que tienen que estar buscando a Dios y que decir que Dios me da la fuerza. Pues sí, Dios te da la fuerza, porque por su misericordia vives. Porque por su misericordia aún no te ha caído un cáncer a causa de tu maldad, de tu perversión, de tu deshonra a tus padres. La misericordia de Dios que saca su sol, su día, sobre buenos y malos, todavía existe en la tierra. Y regresando a los creyentes, pues nosotros somos hijos de Dios. A Jairo le dijeron: ya se murió, y el Señor Jesús lo primero que le dice: no temas, mijo, acá estoy yo, cree solamente. Y dice que fueron a la casa. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Luego de que Jairo sea probado en su paciencia, porque mientras caminaban apareció la mujer que tenía flujo de sangre, y Dios obró, porque Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos. Nosotros no podemos humanizar a Dios. Nosotros no podemos decirle: Señor, ya se vence el plazo para esta cosa que me han dicho. Tienes que actuar. No. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros confiamos en el Señor. Dios da la orden y todos los plazos se cambian. Dios hace como Él quiere, en su tiempo. Que no lo hemos probado en el 2020, en el 2022, como nos decían: no compras, no comes, te botamos del trabajo. Y aquí estamos, hermano. Mucha gente se desesperó: ay, no puedo comprar, ya entrego mi cuerpo al experimento. Ay, no puedo hacer esto, me entrego el cuerpo al experimento. No, que dijimos muchísimos creyentes, que dijimos nosotros: no, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí no entra nada que sea diabólico, ni que sea obra de hombres, y menos con la confianza y con estos gobiernos todos serviles a Satanás y a sus peones. No, que no haces esto.
Ok, no hago esto. Yo confío en el Señor. Solamente creo. Ese era mi trabajo, creer nada más. No temer y creer. Ese es mi trabajo en la vida cristiana. No temer y creer. Ese es el trabajo de nosotros como creyentes en el Señor. No temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente. Ya está. Jairo no se amilanó ante las circunstancias. A la primera noticia, oye, Jairito ya se murió, no hay nada que hacer. Señor, no temas. Y dice que entrando a la casa del Señor Jesucristo, ahí en el verso 52, dice que encontró que lloraban todos y hacían lamentación por ella. Claro, todos lloraban porque una pérdida terrible, la niña, 12 años. Ahí seguro estaba la madre, ahí estaban los familiares, todos llorando. Pero el Señor dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Es que ese es el Cristo de la gloria. Él llama las cosas que no son como si fueran. Es el único que hace eso. La gente se burló. Ay, mire que llegó el Nazareno. Este está re loco. Si ya la niña está bien muerta, bien tiesa ya. ¿Qué cosa va a estar durmiendo? Y el Señor, fuera de acá. Ella solo duerme. Porque la gente sabía que estaba muerta, porque ya la niña estaba rígida, seguramente. Mas él tomándola de la mano, porque entró y sacó a todos, tomándola de la mano, clamó diciendo, mire Señor Jesucristo, ahí en su tarea, en su papel de todo hombre, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del Padre Celestial, clamó, oró, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Porque Él ordena algo y sucede. Porque Él dice que algo va a pasar y sucede. Porque Él dice algo va a pasar en tu vida y Él lo va a hacer. Él da la orden. Y la muerte tiene que retirarse. Dice que el espíritu vino de nuevo a la vida de la persona, de esta niña, y se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Y los padres estaban atónicos, Jairo ahí con los ojazos bien abiertos, la esposa. Pero Jesús le mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. En Marcos nos dice que y tomó de la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama por toda aquella tierra. Y dice en Marcos, eso fue Mateo, en Marcos dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, ya váyanse de acá, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde ella estaba. Y tomando de la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermanos, esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que hace el Señor. Y en este episodio bíblico vemos la fe en acción. Vemos a un hombre que confía en el Señor. Vemos a un hombre que pese a las circunstancias y la aparente demora en términos humanos de la situación que se vivía con la mujer de flujo de sangre que justo concurrió en ese mismo suceso, él no detuvo su fe ni detuvo su confianza en el Señor. No dejó de confiar, no se dejó amilanar por las circunstancias, a pesar que le dijeron ya ni molestes al maestro, sino que él por el contrario recibió la palabra de consuelo de parte de Dios, que el Señor da a todo aquel que confía en Él. No temas, cree solamente y serás salva. Cuando esta niña nació, esa mujer empezó a enfermarse del flujo de sangre. Cuando esta niña murió, esa mujer recibió sanidad. Después de 12 años, cuando la niña falleció, la mujer recibía sanidad. Pero el Señor, que arregla todas las cosas, a los 12 años resucitó a esta niña. Porque ese es el Dios nuestro. Es el Dios de la historia. Es el Dios que hace proezas. Es el Dios que hace milagros. Finalmente dice la Biblia, como está escrito, te he puesto por padre
de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17 nos dice que Dios es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Tal vez tú estés en el papel de Jairo porque hay algo que resucitar en tu casa, en tu familia. Tal vez no sea físicamente, pero tal vez tienes tus hijos muertos en delitos y pecados. Y lo que tú tienes que rogar es que el Señor los salve. Lo que tú tienes que suplicar es: Señor, sálvalo. Tienes que ser como Jairo, tienes que correr a los pies del Señor y rogar mucho. Y honrarle al Señor con tu fe. Tu única tarea es creer solamente, no temas y cree solamente. Es la única tarea nuestra como creyente. No temas, ya, fuera el temor. Cree solamente, creo en ti, mi Señor. Haz la obra en tu tiempo. En tu tiempo. Yo descanso en ti. Dice la Biblia, ahí en Juan capítulo 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino Cristo Jesús. Para tener vida y vida en abundancia en términos espirituales. Si Él quiere prosperarte, amén, un propósito hay, te prospera. Si Él quiere darte solo lo que necesitas, amén, porque Él sabe cómo es tu corazón, Él sabe cómo eres. A lo mejor te da mucho y ya empiezas a mirar las riquezas. A lo mejor te da muy poco y ya te empiezas, ay, ¿qué será de mí? No sé qué voy a hacer, me muero. No, por eso Dios te da lo que necesitas. Dios es sabio, hermano. Dios es sabio. Y la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. No podemos vivir en la plenitud y en la libertad del Señor si no tenemos fe en Él. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando yo me acerco en oración, tengo que ser, yo ya como regenerado, como hijo de Dios, soy consciente que me acerco delante del Señor y estoy hablando con mi Dios, con mi Señor, con mi Padre. Y eso es algo muy serio. Y eso es algo muy serio. Y creo, no tengo que temer y creer solamente. Juan 11:40, Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro, si no me equivoco, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el resumen de esta enseñanza de estos 2 domingos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho. Eso es lo que el Señor te dice, hermano. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No temas, cree solamente. Y en Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me buscan. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Mire, hermano, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Esto viene con desafío incluido. ¿Le amamos al Señor? ¿Le amamos? ¿Le amamos o no le amamos? ¿Qué significa amar al Señor? Es no temer y creer solamente. Porque no temo y confío en el Señor. Y creo solamente porque estoy convencido, tengo certezas de lo que espero, la convicción de aquello que no veo. El Señor en su tiempo está haciendo las cosas, yo creo solamente. Y Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en 1 Samuel 2:30, Dios le está hablando aquí. Dios está hablando aquí, dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso se le está diciendo a Saúl, 1 Samuel 2:30. Mas ahora ha dicho Jehová, ha dicho Jehová, porque yo honraré a los que me honran,
Es tremendo, hermano. Esas son leyes espirituales. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mucho cuidado, creyentes. Mucho cuidado, tú que no conoces a Cristo y que me estás viendo y me estás escuchando. Tú no honras a Dios, por eso es que no prosperas en tu vida, por eso es que andas mal. Por eso es que hay un montón de problemas en la casa. Porque no estás honrando a Dios. Por eso es que todo en la casa es un disparate, patas arriba, como decimos acá en el Perú. Porque no estás honrando a Dios. Porque dice la Biblia, yo honraré a los que me honran. Esa es ley espiritual. Si uno lo honra al Señor, entonces Él nos honra. ¿Y cómo le honramos? Haciendo lo que Él nos mandó a hacer. No temas, cree solamente. Y los que me desprecian, porque cuando uno no tiene fe en el Señor y se desespera y se aloca, o maldice a Dios, Dios, ¿dónde estás? Que no me ayudas, que esto y que el otro, o busca soluciones humanas y no las soluciones de acuerdo a la palabra de Dios, entonces uno está despreciando a Dios. Dios, tú eres un despreocupado, ni siquiera te acuerdas de mí, uno está insultándolo a Dios. Nuestra incredulidad insulta a Dios. Nuestra incredulidad es desprecio a Dios. Nuestras palabras a veces que salen en la insensatez de las emociones porque no nos enfocamos en Cristo, sino nos enfocamos en los problemas, desprecian a Dios. Cuando yo siendo creyente digo, ay, nadie me ama, es un desprecio directo a Dios, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su vida dio por mí, su amor de Dios se ha manifestado en esa obra bendita en la cruz del Calvario. Cuando yo digo, ay, ya no hay solución, desprecio a Dios, porque mi Dios es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Cuando yo me enfoco en los problemas, desprecio a Dios, porque no me enfoco en el autor y consumador de mi fe, sino en una cosa que para Él es minúscula. A su sola voz se destruye todo y queda todo en la normalidad y en la calma para bendición de uno. Lo único que tenemos que hacer es lo que Él nos mandó, lo que le dijo a Jairo. No temas, cree solamente. Vamos a quedarnos ahí, el tiempo se nos ha pasado y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos y te agradecemos, Señor. Y hemos aprendido que tenemos que confiar en ti, Señor. Obra, Dios mío, en nuestras familias, en nuestros hijos, aquellos que están muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente hablando. Oramos por ellos para que tú los salves, Señor. Pon tu mano sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares que no son creyentes, sobre aquellos que no son creyentes, que están ahí tomados por las cosas de este mundo, por las cosas de su naturaleza humana, por las corrientes de este mundo. Sálvalo, Señor, en tu misericordia. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.